Reus, capital mundial de las rotondas. Madre mía, y son malísimos, malísimos. A ver si me puedo meter detrás de este. Yo lo que suelo hacer es hacerme lo más ancho posible. Es decir, si tengo que irme un poquito al centro del carril o incluso pisar el otro carril, como en este caso, lo hago. Lo hago porque se te meten a la izquierda y ellos no entienden que tú necesitas toda la glorieta. Mirad que tenemos dos carriles súper anchos, pero luego la glorieta, lo que es la rotonda, es una mierda. Te tienes que ir al centro de la rotonda para que el remolque libre el bordillo de la acera, atrás. Entonces la gente se mete ahí a la izquierda y se piensa que dobla esto como un coche, que yo no sé, la gente no tiene el conocimiento, o sea, no ven, me sorprende mucho la inteligencia que tienen, o sea, es que son burros. A ver, esta señora va a pasar, pues sí va a pasar. Obviamente va a pasar, tiene dos opciones, o seguir por el caminito ese de la izquierda, de la derecha, o pasar por aquí, por el paso de peatones. Pies heladitos, voy a poner la calefacción a los pies. ...10 grados, no hace frío porque la sensación no es muy fría, pero sí, los pies se quedan un poquito. Viene ahí un camión, pues yo aprovecho que viene un camión y ando yo. Son las 9:15 de la mañana, hora punta en casi todos los sitios, para los críos al cole y la gente que va un poco tarde a trabajar. Aunque sí es cierto que aquí en Francia madrugan un poquito más, Casi todas las empresas empiezan antes. ¿Veis? Esto es una rotondita pequeña, yo me hago un poco más ancho. Y hago que... Colega. Jolín. Parece que me ha visto y acelerado. Madre que me parió, macho. Ya os he dicho, sí que son muy malos. Y con la cabina metida, en la rotonda. Ha salido de su incorporación, ha hecho una trocha glorieta y a tomar por culo. Madre que le parió. Pues no hay mucho jaleo, no hay jaleo, Estoy sorprendido. Normalmente esto se está hasta arriba siempre de coches, y son las 9:15. ¿Pero qué ha pasado? Que la gente ya está currando. Caramba. Estoy totalmente sorprendido, oye.
primeros viajes que regresé por esta ruta me confundí en esta glorieta. Me voy a acordar siempre de ella. Y me tiré, ahora sí, derecho por ahí para allá. A París, Nantes, tuve que dar media vuelta. Hay un cambio de sentido a 1 kilómetro. Puedes volver otra vez. Ah, pero es porque estaba en obras. Estaba en obras este cacho o algo así y te desviaban por otro lado pero yo cogí por ese, bueno. Pero vamos, que en 1 kilómetro y nada regresé aquí a la vía principal que tenía que coger. Me estoy quedando flipado porque lo que estamos haciendo ahora mismo, que llevamos 10 minutos de vídeo, normalmente es el doble. Normalmente es el doble. De verdad, believe me. Believe me lo que os digo. Venga, vámonos. Agua, agua. Qué verdecito está todo, Voy a levantar un poquito más el teléfono porque creo que está apuntando demasiado a la carretera, ¿no? Que claro, como tenía el otro camioneto ahí puesto, pues no tenía referencias. A ver, que viene un Kino de Roa con ganas, Viene un Kino de Roa. Yo voy a 80, que es a lo que tengo que ir por aquí. Metros para que se acabe el carril, le damos luces que se meta. Como es un buen conductor francés, no da las gracias. Con lo limpito que me habían dejado el camión. Bueno, chicos y chicas, que yo sé que hay me lo dice estadística de YouTube. Hombre, mi mujer seguro que ve los vídeos, aunque sea un trocito. Entonces, por eso digo bienvenidos y bienvenidas, porque sé que también hay hembras o género femenino, para que no se sienta nadie ofendido ni nada de eso, que ya sabemos que la piel está muy fina. Hay machos y hay hembras. Eso que sonaba es que te está avisando de que hay un radar por algún sitio. No nos preocupa, porque vamos bien. Aquí en este cruce que vamos a pasar ahora, que como veis está restringido a 10 toneladas, nos desviaron un día. Teníamos que salir desde la izquierda aquí a esta vía que llevamos. Y nos metieron por unos pueblos, madre mía, tío. Si es que no entraba el camión. No entraba, súper despacio haciendo las maniobras para no darle a las casas, a los balcones. Digo, estos de las carreteras han flipado. Mira que normalmente te lo marcan bien, pero ese día, no sé, que se habrían fumado. Ahí tenemos la señal de radar y a partir de aquí pues estará el radar que está ahí, pasado el poste. Mira, aquí tenemos uno a la izquierda que va para el otro sentido y este pasado el poste blanco, ahí está de color gris el otro. En una hora estaremos en Rouen. Tal se escribe y lo digo.
Recuerdo algún vídeo que me decía, eso no se pronuncia así, se pronuncia de otra manera. Digo, ya sé que se pronuncia de otra manera. Pero yo soy español, hablo en español y leo lo que pone en español. ¿Para qué? Para que la gente que me ve y me oye y quiere buscar las cosas, las busque en español. Que luego el móvil ya le dirá si está en Francia o está en Val de la Jeve, un pueblo de Salamanca. Así que, Rouen. Esa es la ciudad importante que tenemos que pasar. La más importante, perdón, la más importante. Previamente hay que pasar por Hebreus, también en la segunda capital mundial de la rotonda. Así que cuando lleguemos a Hebreus, volvemos a conectar. Hasta ahora. Bueno, no estamos en Hebreus. Ahí va un Mustang desmontado. Pero os quería enseñar lo que hablaba antes del tema de hacernos anchos en las rotondas, porque aquí hay una que es muy curiosa, porque llevamos dos carriles, como lo estáis viendo, y yo sé que está oscuro, pero es que está oscuro el día en sí mismo. Y aquí pues te quedas, yo por suerte no tengo nada, pero el de adelante ahora mismo ha cerrado al coche, ¿ves? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Pues que cogemos todo el carril, ¿ves? Mira, el camión es que no hay espacio físico, pues aquí se te meten los coches, colega. Se te meten los coches y encima te pitan, encima te pitan. Para que veáis a lo que me refiero con las rotondas. Y ya no son las rotondas, es la impaciencia de la gente, ¿no? Pero macho, espérate que se acabe la intersección y luego ya hay una recta de tiras. ¿Para qué? Es que no. Madre mía, colega. En fin. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Nos vemos cuando estemos en Hebreus y luego en Rouen y luego en Calais. Poquito a poco vamos haciéndolo. Hasta ahora. Bueno, pues estamos en Hebreus, lo tenemos ahí de frente. En Hebreus, decía yo que segunda capital mundial de la rotonda. No, a ver, sí, pero no. Nosotros nos vamos a circunvalar, ¿vale? Y bueno, no vamos a tener problemas con las rotondas. Algunas creo que hay que pillar, pero no creo que tengamos problemas con las rotondas. De momento, pues todo bien. Está empezando un poquito a apretar. Ahí hay una flechita que dice que nos cambiemos. Este tramo también lleva en obra no sé cuánto tiempo y no sé por qué. Bueno, ahora puede ser inundaciones, porque la verdad que Francia, al igual que España, cuando casca agua no estamos preparados, Sí, para aquí hay algo, están limpiando por aquí algo, o alguno que se le ha pegado, que será lo más probable porque hay trozos de cosas. Sí, aquí se le ha pegado a alguno. Safety car. Cambiamos ya. Y bueno, pues vamos a circunvalar Hebreus. Y la siguiente, que sí hay que pasar por medio. Y que hay una cosa interesante en el puente, que ya lo dije en algún otro vídeo. Hay dos sitios para pasar Rouen y los dos en obras. Tócate las narices. En uno está cortado para camiones, ¿vale? El otro sí, pero nos lo han dejado tan estrecho, que madre mía, señor de mierda. Pasar, pasas, claro que pasas, pero malamente. Tras, como la cantante. Llueve. Intenta poner el teléfono mirando un poquito más arriba, pero ya mira demasiado arriba. Así mira demasiado abajo, en el otro lado mira demasiado arriba, bueno.
Ya me lo decís vosotros en los comentarios. Pon un poquito más arriba. O déjalo así. Mira, ahí pone Rouen 52 kilómetros. Así que dentro de 52 kilómetros, señores, nos vemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Rouen. En Rouen. A puntito de meternos a atravesarlo. Y como veis, llueve un poquito. Y bueno, ya sabéis que suelo traer algún tema para tocar y demás. Lo que pasa que ayer despaché los dos temas rápidamente. Y hoy digo, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy? Mira, un día excepcional para hablar, lo he dicho antes, del retardo y demás. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo lo pasamos. Vamos a ver cómo lo pasamos. Son las 10:20 de la mañana. Espero que no haya mucho jaleo.
Rubén, muy rápido, dentro del atasco y demás. Bueno, no hemos perdido mucho tiempo. Vamos vamos con 1 minuto aproximadamente sobre reloj, es decir, la secretaria dice que de aquí al tren son 2 horas 24 y el tacógrafo nos dice que nos quedan 2 horas 24. Vamos muy justo. Sí es cierto que el tacógrafo lo tengo programado a 85 por hora, es decir, que de esas 2 horas 24 posiblemente nosotros estemos realmente a 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, porque ya vamos a 90, ya no vamos a 85 y vamos a 90. No sé si escucháis el silbidito. Señor, qué castigo, madre mía. Y ya no sé si en la visera, en la luna, que tiene algún poro y se mete el aire. El caso que agua, cuando me lavan el camión, no se mete, por tanto la luna está bien sellada. Y puede ser la visera. En fin, no sé. Pero silba mucho. Y bueno, vamos sobre la marcha. Vamos a ir tirando para allá. Y según lo que vaya viendo en el tacógrafo, pues me puedo permitir el lujo de tirar y meterme ya a la cola del tren o hacer una pausa de 45 minutos antes. Habéis visto lo estrechito que está Rouen y bueno, pongo los 4 intermitentes para abrirme un poco y todavía se me ha metido un coche a la izquierda. O sea, son zoquetes de cojones. Perdonad por la expresión. Madre mía. Así que nada, vamos hacia adelante. Cuando estemos en Calais, pues volvemos a conectar. Para vosotros será un plis, para mí 2 horas y pico. Hasta ahora. Llegando aquí al Eurotúnel, a falta de 3 minutos. Ya vamos detrás de este hombre que va a 80, ahí lo ponía en una señal también. Y nada, a ver cuánto se demora hoy el tren, etcétera, etcétera. No el tren en sí, porque el tren tarda 45 minutos en pasar, va a todo carajo, pero sí el embarque, ¿no? El embarque. Vamos a ver cuánto tarda. Vamos bien de tiempo, al diario me refiero. Y vamos bien de tiempo respecto a conducción. Después de llegar a Folkestone, que está en Inglaterra ya, que es donde desembarcas del tren, pues son 4 horas y media, 4 horas 40, 4 horas y media hasta destino. Se tiene que dar muy bien, ¿vale? Pero nos resta todavía una jornada de 10 horas. Ayer dimos una y hoy vamos a dar otra. Por si acaso, si todo sale bien, esta es nuestra salida, la 42. Si todo sale bien, pues lo podemos hacer en 9 horas. 8 horas 50, 55. 42A es la que tenemos que coger ahora. Ahí tenéis la señal del camión, ¿vale? Y nos salimos. Bien. Antes he visto una cosita que no me ha gustado nada. Y era una serie de personas que estaban agazapados en unos setos en un área de servicio que hay cerca de aquí. Que la cierran por las noches precisamente para evitar que ese tipo de personas se metan en los camiones y demás. Son inmigrantes, posiblemente ilegales, por eso están escondidos, para oír un poco de la gendarmería y demás. Y yo recuerdo que aquí, precisamente aquí, se me montaron en los espejos, en la calandra delantera del Premium, en el primer viaje que hice yo a Inglaterra, allá por el 14. Qué lástima. Y bueno, aquí pues parece que está limpio, no hay personal, no hay inmigrantes y demás, pero al verlo me ha recordado esa situación. Gente que quiere pasar a Inglaterra, pues a buscarse la vida. Como veis, la gente no se queda en España, mucho sí,
pero la gente quiere subir para arriba. Pasan a Francia, incluso quieren pasar a Inglaterra. ¿Por qué? Porque se está mejor, ¿vale? Porque se está mejor. Aquí llega un tren de pasajeros. Este es el de pasajeros y el de coches. Y esos camiones que veis de frente son los que ya van a hacer el check-in y han pasado el primer filtro. Aquí a la izquierda tenéis el parking donde algunos he hecho yo algún reducido de 24 horas. Y hoy pues no hace falta. A ver, 15 minutos para el check-in, fluido. Vale, eso es buena señal. Hay veces que te ponen 2 horas y es buena señal, vale. Pues venga, vamos allá, chicos. Vamos allá, a ver qué tal se nos da este jaleo. A ver si no nos mandan ni a escáner ni a jaleos de eso. No tengo ganas. Ni a que te revisen la cabina, ni... Buah, que también puede ser, ¿eh? Bueno, despacito en estas curvas. Y el primer escáner que pasamos es este. Se pasa a 10 por hora y es un pequeño escáner. Hay que abrirse bien para las curvas, que si no... Y ese hombre de ahí enfrente, que ya lo habéis visto en algún otro vídeo, mira, a este hombre le han mandado a revisión, a la izquierda. Y a nosotros, pues para adelante. Vamos despacito y para adelante. Yo normalmente me gusta quedarme aquí en la 10, aquí tranquilamente, que ya me tocará. Así que nada, esto ya lo conocéis de otros vídeos de el primer viaje a Inglaterra después de tal, algo así se titula. Si lo queréis echar un vistazo, ahí aparece también cómo embarco al tren y demás. Yo con este y un bizcocho me despido hasta dentro de, para vosotros un nada, para mí pues un par de horas más o menos, a ojo, así que hasta dentro de un ratín. Bueno, chicos, habéis visto el túnel por dentro, ¿no? Muy
rápidamente, pero lo habéis visto. Estamos en Inglaterra y vamos a ir a hacer aduana. Está aquí muy cerquita. Tardo yo más en decirlo que en hacerlo. Venga. Mirad, para los que decís que no hay que hacer cambios de frontera, ¿vale? Me está marcando ahora mismo el tacógrafo conflicto de movimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer el cambio de frontera. Sí o sí hay que hacer el cambio de frontera. Así que aquí hay una pequeña área de servicio. Vamos a salir un momentín de nada y lo hacemos, ¿vale? Hacemos y además os lo voy a grabar. Voy a grabar para que lo veáis. Para aquellos que todavía dicen que no hay que hacer el cambio de frontera. Vamos a ponernos por aquí. No parking nos dice, pero no vamos a parar, no vamos a aparcar, vamos a hacer el cambio de frontera. Mirad, ahí lo ponéis. ¿Lo veis, no? Venga, vamos a hacer el cambio de frontera rápidamente. A ver. OK, ahora nos lo dice el tacógrafo, nos lo dice que estamos en OK y continuamos. No, con los tacógrafos, con GPS no hay que hacer el cambio de frontera porque soy más listo que nadie, porque sí, porque yo lo digo. Bueno, pues tomad, a ver si ahora sí en los hocicos os doy en los hocicos, como a los perros cuando hacen las cosas mal, se le dan para los hocicos, y aprendemos. Bueno, pues ahí lo tenéis. El tacógrafo ha reconocido que estamos en OK y ya está. Simplemente ha reconocido que estamos en OK y ya está. Pero el cambio de frontera hay que hacerlo. Y punto. Cojones. Vamos a ver si nos dejan ponernos al carril de la izquierda. Cambiamos a millas, 50 kilómetros y vamos. Me he hecho una siesta en el tren. Uy, qué siesta me he echado. Apenas 7 minutos desde que hemos empezado a mover el camión. Vamos a mirar, no viene nadie. Vamos allá. Rotondas, lo que peor llevo, macho. Todo muy mal. A ver qué pasa aquí. Que hay un tío ahí aparcado. Malamente. Ah, no, vale, está fuera. Se le ha perdido la lentilla. Pues bueno, esto ya lo conocéis, así que nada, hasta dentro de otro ratín. Voy a ver si preparo esto. Bueno, aprovecho y como también. Voy a comer, que es algo tarde, hora peninsular, pero bueno. A ver, se le va a hacer. Así que lo dicho, hasta nada. Para vosotros, como lo llevo diciendo los vídeos, un plis. Para mí, un ratín de nada. Curva para allá, curva para acá. Rotonda para un lado, rotonda para otro. Hasta ahora. Bien. Se está poniendo la cosa interesante aquí en Inglaterra. Empieza a llover fuerte, pero bien, ha caído un charpazo
momentito antes de arrancar. Y bueno, ahora parece que amaina un poco, pero como veis, clima totalmente inglés. Vamos para el cliente, nos quedan, 3 horas con 45 minutos. Eso es lo que nos marca la secretaria, el GPS. Yo normalmente os llevo diciendo durante el vídeo que son unas 4 horas y algo. ¿Por qué? Porque siempre hay un poquito de jaleos a la hora de cruzar Londres. Entonces, bueno, que en vez de 3:40, pues que sean 4. Entonces, bueno, no nos podemos dormir, ¿vale? Donde podamos ir a 90, pues a 90 y a correr. Rotonda, por lo que me encanta a mí la rotonda. Vamos a poner el velocímetro digital en millas y así pues no nos complicamos la vida, aunque ya debería aprenderme que X millas son X kilómetros por hora y viceversa. Bueno, voy a poner el antiniebla trasero, lo hemos comentado en Rouen, para que nos vean, y vamos a dar a la Olimpia porque si no, vamos a ver quién viene por aquí, quién viene por aquí, quién viene por aquí. Aceleramos, carril de aceleración para acelerar, vale, ahí nos han dado luces, pasa, gracias. No me voy a cansar de repetirlo, yo no sé cómo serán los ingleses para los ingleses, pero sé lo que son los ingleses para mí. Aquí en la carretera son los, vamos, una maravilla y punto, y ya está, no hay otra cosa que decir. Como veis, pues apretando. A ver, distancia de seguridad en estas condiciones. Ahí está el silbidito ya haciendo de la suya. Distancia de seguridad, mucha anticipación a las frenadas. Y por supuesto, si vuestros neumáticos no están en condiciones, exigir que os los pongan nuevos, que os los cambien. No me valen unos rayados para el invierno. O sea, que no, lo siento mucho, pero que no. Si no tienes para poner neumáticos, mal vamos, amigos, mal vamos. Yo sé que la cosa está apretada, pero yo en mi camión iban neumáticos nuevos. Llevo una botella por ahí y cada vez que coge o suelta presión, ¡pla, pla!, me pega unos sustos de miedo. No voy a decir, como dicen otros, pues vende la empresa, porque no, pero tienes que buscarte alguna solución para tener calzados los camiones en este tipo de en esta estación del año, ¿no? Otoño, invierno y principios de primavera. Luego ya, bueno, que les quieres cambiar las ruedas, como hacen muchos, que les cambian las de verano y las de invierno y utilizan las rayadas y las acabas de gastar, pues hazlo, no te pongo pegas sobre eso. Pero llegando el otoño, rueda nueva, sí o sí, lo siento mucho. Y si tú, que vas aquí encima, no se lo exiges, casi te echo la culpa a ti por no exigirlo. Y hay muchas formas, de pedir las cosas. Piden bien, necesito neumáticos nuevos, yo con esto no puedo trabajar. No, es que, digo, no te preocupes, que la primera patrulla de la Guardia Civil que vea te lo va a explicar por escrito. Y punto. Y punto. Cosas son como son. El que se juega la vida aquí, literalmente, que no es una fantasmada, eres tú. Así que, nada, antes de que me enfade o algo, voy contento y feliz porque me está saliendo todo según lo planeado. Y como decía aquel, me encanta que los trenes salgan bien. Pero no hemos acabado el día, por tanto, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Vamos
vamos a esperar a ver cómo pasamos Londres y a ver, sí, sobre todo cómo pasamos Londres, porque luego para arriba no tengo mayor problema. Además es pronto, no van a cortar carreteras y si las cortan es de día y por lo menos te orientas un poquito mejor. Bueno, ya me diréis que os va apareciendo pues el vídeo de ruta, las dos partes, pues son dos partes, ahí tenemos a la policía y nada, y si queréis más pues me lo decís. Ya yo no soy muy partidario de esto, me gusta hacer vídeos más didácticos, pero bueno. Pues como era de esperar, Londres no defrauda y nada más entrar en la M25, la circunvalación, pues que nos encontramos pues 4 carriles, como veis, 4 carriles a 5 millas por hora, ni a 10 llegamos ahora, antes hace un rato llegamos a 10 por hora. ¡Ay! Por eso yo decía que se tardan 4 horas y media. Hay gente que dice, no se tarda tanto. Digo, sí, colega, sí se tarda, sí. Sí se tarda porque... No, el GPS, digo, ya, pero ¿tú has visto cuánto tardas? ¿Realmente? No, claro, tarda algo más. Digo, coño, pues entonces me están dando la razón. ¿Qué manía de discutir? En fin. Ay. Pues estamos a 3 horas 16. Y de volante de continuo me quedan 3 horas 20. O sea, vamos con 5 minutos que la vamos a perder aquí sí o sí. Hasta que cojamos la M40. Dirección Oxford. En fin. Un atasco porque Lane Closure Ageat. Vale, línea cerrada adelante, a la cabeza, más adelante. Vale. ¿Pero qué línea esta? ¿Dónde estoy yo? ¿Me tengo que cambiar? Lo averiguaremos más adelante. De nuevo de noche, entramos en la recta final del viaje. A ver, esto es un resumen, super resumen de 10 horas. Bueno, ya de 20 horas casi de viaje, ¿vale? Hoy vamos a dar 9 horas y un poquitín de nada, pero fastidiaremos la de 10. 2 atascos grandes en Londres y apurando. Acabo de entrar en el último área de servicio que hay. Creo que no hay ninguna más. Si hay alguna otra, pues tendré que entrar. Porque voy con las 4 horas y media de condición continua muy justo. No me gusta ir tan justo. Entonces, bueno, si veo otro área de servicio, pues tengo que entrar porque me puedo pasar. Probablemente me pase. Quizá me pase 4 o 5 minutos, que no suele pasar nada, 4 o 5 minutos una vez al mes. No te van a decir ni mijita, ¿vale? Pero no hay que cogerlo de costumbre. Que el personal coge las cosas de costumbre. Y bueno, de nuevo de noche, esto es así. El invierno es así. Y es un resumen, decía, muy grande porque es que son muchas horas de volante y documentar todo el viaje pues se iba a hacer muy pesado. Y luego para editarlo y demás no podéis hacer la idea del trabajito que da este tipo de vídeo. Ya un vídeo normal de los míos, que no son de ruta, que son de enseñar cualquier cosita, ya da trabajo, pues imaginaos unos de estos. Estamos a 35 minutos y me quedan media hora de conducción de las 4 horas y media. O sea, muy justo, ¿vale? Entonces, está la cosa
Eso, más apretar que los tornillos de un submarino. Cuanto más deprisa, más despacio, eso es lo que se suele decir cuando llevas prisa y todo parece ralentizarse a tu alrededor. Dices, ¿adelanto a toda esta caravana que va aquí o no lo adelanto? Si es que me quedan 2 kilómetros y te quedas detrás y te llevan a 70 por hora. Al final, ¡ay! Piensas, ¿podría haber adelantado? Pues quizás sí. Quizás sí. Bueno, 4 horas 20 y estoy a 10 minutos. Unos 10 minutos, unos 10 kilómetros, 10 minutos. Ahí anda más. Ahí anda la cosa, ahí anda la cosa. Por eso digo que cuanto más deprisa, más despacio. Bueno, nos queda 1 kilómetro para salirnos de la autovía, de la autopista. Aquí tenemos la señal a la izquierda. Esa es la salida 3, que viene en negro, fondo negro, dice la salida. Y nada, vamos a ver, venga, 600 metros. Hombre, yo por mí lo tengo claro, ¿de acuerdo? Pero tengo que hacer las cosas bien aquí en el canal, ¿no? A ver, esto es muy sencillo. Si no hubiera habido los 2 accidentes que ha habido, no hay problema. No hay ningún problema. A ver, por aquí, arras. Pero ha habido accidentes y nos han retrasado bastante. Entonces parece que no, pero influye mucho. Fast and Furious. Por aquí andaba un parking ese que yo te digo, pero a ver cómo está. Andaba por aquí cerca, mira, está aquí, este es que está aquí al lado. ¿Ves? Está la señal caída. Yo lo estoy viendo así entre los matorrales y está también hasta arriba. Luego la salida, pues como veis, es esta de aquí y es un asco. Ese era el parking, ya ves. Ahora a partir de esta hora sale el personal a cortar carreteras. Qué gusto tienen de cortar carreteras, Dios mío. Y no es que no te lo marquen bien, que al final sí que te lo marcan bien, pero a ver, yo creo que aquí me tenía que quedar yo a la izquierda porque era una curva muy cerrada. A ver, Redis a la izquierda. Vale. A ver, secretaria, sí, mira, es una curva muy cerrada. Pero cerrada, vamos, una curva torcida. Una curva torcida. Si escucháis como aire es que llevo la ventana de la derecha siempre un poquito abierta, pues siempre me gusta llevarla abierta y más aquí. Más aquí, ¿por qué? Porque, oye, sientes, escuchas el rodar del coche y sabes que lo tienes ahí al lado. A ver, vamos a frenar. Que salimos en la tele. Slow, que te marca en el suelo. Pone 50 millas, me cago en leche. Si vas a 30 y ya vas a 50 por hora y ya vas tocando rodillas, como se suele decir. ¿Habéis visto qué curva más torcida? ¿Estoy mareado ya? Ori. Vámonos.
Ostras, esto es llegar y besar el santo. ¿Por qué me pongo en el carril de la derecha? Porque ahora viene una rotonda. Pues vaya cola que hay para entrar ahí, a esa logística, no sé cuál será. Creo que es la de... Ah, esa es la de Amazon. ¿Por qué me pongo en el carril este? Porque ahora viene una glorieta y... Las glorietas, como no las cojas por el carril que es, te echan una bronca guapa, ¿eh? Vámonos detrás de este. Y creo que era esta. Digo creo porque es que el GPS este que llevo no hace la rotonda como tú, se queda inmóvil y luego la rotonda la hace como le parece a él. Y el cliente está aquí justo a la derecha, pero nosotros nos vamos a ir de frente por donde se va que el coche de allí. Ay, qué bache. Rotonda, no viene nadie. Venga, vámonos. $4.28. Y creo que era esta calle de por aquí donde te podías poner. Eso es, esta es. Ahí hay camiones aparcados. Pues nosotros vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a pegar media vuelta y nos colocaremos detrás de alguno de estos y a correr. Vamos a intentar no colocarnos en una intersección, por ejemplo, detrás de este, pues no podemos. Y aquí haremos el cambio. Aquí haremos el cambio. Ponemos los 4 intermitentes. A ver si no viene nadie. Esta carretera suele venir gente, ¿sabes? Venga, vámonos. Tengo que averiguar cómo narices entro yo en esta sin tener que hacer esto. A ver si lo averiguo. Aquí no nos vamos a poner porque aquí hay una intersección, lo veis, y vamos a molestar. Pero detrás del Amazon este hay un huequecito y lo vamos a aprovechar. ¿Veis la línea amarilla? Pues la libramos. Acercamos al bordillo, al bordillo, al bordillo, al bordillo, al bordillo. Listo. Bueno, 4, os lo digo, 4,34. Bueno, no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa.
una vez al año yo creo que no hace daño. Hemos pasado 4 minutos de la conducción continua. ¿Cuánto hemos hecho en general? 9,15 horas. Las 2 de 10 las hemos agotado. Así que con esto pues terminamos el vídeo, los 2 vídeos de la ruta de Oyarzun-Redtich. Espero que os haya gustado, dejad los comentarios y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, país final, ¿no? País final, ok. Listo. Hasta pronto.